Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con muchísimo gusto esta mañana al señor presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Pablo Sitjar. Buen día, ¿cómo anda, Pablo? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un hombre nuevo en una institución añosa, con gran trayectoria. Bueno, añosa, pero con gran trayectoria, como dicen ustedes, y asociada al desarrollo histórico del país. ¿En qué está la Bolsa actualmente, Pablo? La Bolsa está haciendo un proceso de retransformación que ya lleva un par de años, que nos está preparando para posicionarse y acompañar al país en esta nueva etapa de desarrollo. ¿Cómo ha repercutido en la Bolsa de Valores el resultado electoral, el proceso previo y qué expectativas hay sobre el futuro? Bueno, la Bolsa de Valores hoy día se operan bonos del Tesoro y el cambio electoral no ha reflejado nada, o sea, hay una gran tranquilidad en los inversores previo y post a la elección. ¿Qué cuestiones del imaginario colectivo les pesan más a la hora de explicar de qué se trata la Bolsa? Hollywood. Hollywood. O sea, la gente iba a apelar al tema del cine, efectivamente. La gente asocia la bolsa a las películas, como asociamos muchas de las realidades en el mundo, la asociamos a lo que hemos visto a través del cine. Ajá. O sea, esos fenomenales picos de estrés, la brutal especulación, por ejemplo. Sí, miren, yo tengo una actividad académica y justamente me toca dar una clase sobre bancos y el otro día le decía a los alumnos, digo que la mejor manera de aprender sobre cómo funciona las crisis en el sistema financiero es ir a un videoclub, porque claro, para cada crisis hay una película. Y bueno, y eso se asocia generalmente a la especulación, a un modo de vida que es un poco distante al nuestro, pero eso no es la esencia de una bolsa. O sea, uno a veces asocia esa bolsa a una juventud bastante exitosa, a los yappies, pero las bolsas son mucho más que eso. Las bolsas son lugares donde se encuentran ahorristas y los demandantes de ahorro. O sea que si uno mira en Europa, todos los grandes países, los países que se han desarrollado más en Europa, son todos países que cuentan con bolsas exitosas, de larga trayectoria y con mucha solidez. O sea, países como Noruega, países como Suecia, países que han logrado llegar a estadios de desarrollo superior, son países que tienen bolsas de valores dinámicas. O sea, uno no solo tiene que pensar en esta modalidad en Nueva York claro, tan activa. Hay otras formas de tener bolsas, quizá donde se trabaja en forma más conservadora. Claro. A propósito de Hollywood, lo último que fue el lobo de Wall Street, digamos, como referencia en película. ¿O? No la vi, lamentablemente yo la vi en serio porque trabajé en Wall Street hace 20 años. Trabajó en Wall Street y es efectivamente así. Es una hiperactividad y es el mercado de valores más exitoso en el mundo, es un referente. Y lógicamente, lo que recoge el cine a veces no son los aspectos más coloridos del tema. Sí, en ese caso, inquietantes aspectos coloridos. Uno debería tal vez prejuzgar un concepto sobre el movimiento económico de la Bolsa de Montevideo asociado a los volúmenes que se mueven en el mundo, y diría es una gota en el océano. Pero en el historial, ¿ha evolucionado este movimiento? Mire, enfocándonos en la Bolsa de Valores de Montevideo, la Bolsa de Valores de Montevideo acompañó el desarrollo del país claro, desde sus inicios. O sea, la Bolsa de Valores de Montevideo tiene una edad similar a la del Banco de la República, del Banco Hipotecario, que son las instituciones financieras más antiguas del país. En las buenas y en las malas acompañamos el desarrollo del país. Teníamos una bolsa que era muy activa, entrando la década del 60, con muchas empresas uruguayas cotizadas. O sea, gran parte del desarrollo industrial de la posguerra en Uruguay se financió a través de la Bolsa de Valores. Lo que ocurre es que, como todos sabemos, a partir de la década del 70 y la crisis del 80 en adelante, la empresa uruguaya sufrió mucho y la Bolsa de Valores es un reflejo de eso. Lo que ocurre es que en los últimos 10, 15 años, la economía uruguaya ha reemprendido un camino de crecimiento y la bolsa se ha retrasado en acompasarse a esos tiempos. Y justamente en el proceso de retransformación que estamos es reacompasar la bolsa y poder de vuelta ponerla en el centro de la actividad económica de Uruguay. No porque querramos estar en el centro de nada, sino porque vemos la realidad en el mundo y ninguna economía desarrollada en los estadios a los cuales quiere llegar el Uruguay se ha desarrollado sin la existencia de un mercado de valores activo. Ninguna. Entonces, es un elemento importante el desarrollo de un mercado de capitales si queremos pasar de ser un país de ingresos medios a un país de ingresos altos. Y pasar de ser un país de ingresos medios a ingresos altos es la clave para poder financiar todos los aspectos sociales y redistributivos que es vocación del Estado realizar en Uruguay. Bien, ¿es un instrumento de ahorro más que de inversión, de ahorro y de inversión? Es las dos cosas. La bolsa de valores uno lo tiene que pensar como un ámbito, como puede ser una feria,
donde se encuentran los vendedores y los compradores. Es un ámbito eficiente de encuentro. ¿Y hay cierta aprensión cultural al riesgo que aún se mantiene en el uruguayo promedio? Sí, y por suerte le diría, porque es lo que distingue al Uruguay de otros países de la región. O sea, esa adversión al riesgo del uruguayo medio es lo que hace que sea una economía menos volátil que las otras economías de la región. Ahora bien, quizá haya que movernos más hacia un menor conservadurismo, pero no hay que ver el conservadurismo como un salto al vacío, digamos. Exacto. Es un bien el conservadurismo y ha sido un bien para los uruguayos y se ve reflejado en todos los ámbitos de decisión de los uruguayos. Está bien, no, lo que quería significar no significa pasar del conservadurismo al salto al vacío, sino transitar por un camino del medio. Exacto. De eso se trata. Ahora, ¿cómo definiría, más allá de este aspecto casi emocional, la actitud de los uruguayos hacia el ahorro en sí mismo? O sea, aquella vocación que parece que había quedado detenida en el tiempo de guardar abajo del colchón, ¿se mantiene con otras prácticas hoy o se perdió esa cultura? Y bueno, por los últimos años se ha podido ahorrar nuevamente, o sea que una cosa es la cultura del ahorro. Otra cosa es posibilidades de hacerlo. Exacto, es la capacidad de ahorro. Claro. Y bueno, los uruguayos en los últimos años hemos podido recuperar una posibilidad de ahorro que no tuvimos durante la época de bajo crecimiento. O sea, cuando no hay crecimiento económico no se puede ahorrar. Cuando hay crecimiento económico se puede ahorrar. Entonces hoy tenemos la capacidad y por ende ahí está la necesidad de crear instrumentos que le permitan al ahorrista en esta nueva etapa de desarrollo del país ahorrar. Ahora, bien. Hubo un dato reciente que refería precisamente a eso. Cada vez más uruguayos tienen capacidad de ahorro. ¿Qué significa ahorro en principio? ¿Apenas un monto o tiene que ser un volumen importante? ¿Tiene que ser un colchón confortable? No, el ahorro es proporcional a lo que uno gana. O sea, el fin del ahorro es poder generar una reserva para el retiro, o sea, cuando una persona se jubila, o para hacer frente a contingencias, ¿no? Que tenemos todos en la vida nuestra, está llena de contingencias. O sea, esa sensación de decir, ¿para qué voy a guardar esto si está un poquito? No vale. Siempre es bueno tener por lo menos esa capacidad entonces de ordenarse. Correcto. Y allí es donde empieza a incidir la educación financiera. ¿Es posible que a través de una mejor educación financiera se genere mayor capacidad de ahorro? Es necesario, o sea, es imprescindible. Necesitamos aumentar las tasas de ahorro en la economía uruguaya. Para eso hay que fortalecer la educación financiera, sin duda, pero también tenemos que poner a disposición del público en general instrumentos que sean adecuados a sus necesidades. Entonces, la primera necesidad que tiene el público en general es, la gente cobra en pesos y tiene que tener la posibilidad de tener una tasa de interés en pesos. O sea, cuando uno piensa en ahorro, piensa en una rentabilidad. Si no hay rentabilidad, la gente no ahorra, porque no es óptimo. O sea, si nadie me va a pagar una tasa de interés, en vez de ahorrar, me compro un bien. Claro. O me compro un bien de consumo. Hay que recordar que en este país se ahorraba en taxis hasta la década del 70. Exacto. ¿Y por qué se ahorraba en taxis o en apartamentos? Porque no había la posibilidad, primero no era legal comprar dólares en la década del 60. Sí. Entonces la gente no se podía pasar a dólares, tenía que quedar en pesos. Y la tasa que le pagaban en pesos era muy inferior a la inflación. Entonces era racional que la gente no ahorrara. El que podía se compraba un apartamento, el que no llegaba a eso se compraba un taxi, el que no llegaba a eso se compraba un bien de consumo. ¿Por qué seguimos anclados psicológicamente al dólar? Y bueno, hay razones para ello, ¿no? Es una región que ha sido altamente volátil, donde hemos sufrido crisis muy profundas, como la crisis del 80 y la crisis del 2002, que significaron una erosión muy fuerte de los activos valuados en moneda local. Y por ende, en esos momentos, el dólar siempre ha sido un refugio. Digamos que desde el lugar psicológico al que aludíamos, es como esa sensación de estar protegido, estar cuidado. Es una sensación de estar, es un paracaídas. Pero usted no se sube a un avión con un paracaídas, porque tiene una chance de 1000 de que el avión se caiga. Bueno, lo que tenemos que lograr es que esa chance de que la economía vuelva a una situación en la cual el dólar sea absolutamente necesario se reduzca mínimamente. Bien, pero entiende eso también, ¿no? Que todavía seguimos muy atados psicológicamente al dólar. Por ejemplo, una persona que haya ahorrado en dólares en el último tiempo, ¿ha perdido efectivamente, como se dice? Cualquier estadística que uno hace en mediano y largo plazo, si usted tiene la posibilidad de ahorrar en pesos, en bonos emitidos por el Banco Central o por la Tesorería del Uruguay, o sea, acceder a una tasa de interés en pesos, usted le gana al dólar en el mediano plazo. Ahora, en el corto plazo, lógicamente, si pega un salto el dólar, en ese momento va a estar mejor en dólares, pero en el mediano plazo, incluyendo periodos de crisis,
si usted accede a una tasa de interés en pesos, usted siempre le va a ganar al dólar. Ahora bien, para eso es necesario que acceda a una tasa de interés en pesos y es allí donde estamos trabajando. Ahora, si usted deja los pesos colocados a tasa cero o en el colchón, pierde, porque a igual tasa de interés, la gente busca menos riesgo. Exactamente. Bueno, usted se reunió con el presidente de la República, José Mujica, respecto a la posibilidad de que con pequeños aportes hubiera una contribución del ciudadano común y corriente a las obras de infraestructura, por ejemplo. ¿En qué consiste ese modelo? Mire, primero que la reunión fue a pedido nuestro, el presidente nos recibió muy amablemente con el ministro de Economía. O sea, fue institucionalmente, la Bolsa acudió a una reunión con el presidente. Sí, nosotros solicitamos una reunión, la cual no fue otorgada, y básicamente lo que fuimos a plantear es que la Bolsa entiende que ha hecho la transformación interna como para estar preparada para esta nueva etapa de desarrollo del país, que la Bolsa se encontraba a la orden para poder colaborar en lo que corresponda en promover una agenda de financiamiento de la infraestructura. Para ello, y donde creemos que la Bolsa puede colaborar directamente, es en fomentar el acceso masivo al ahorro, o sea, que existan nuevos jugadores que puedan entrar al mercado de ahorro, y para ello que necesitamos instrumentos nuevos, adecuados, y que consideramos que los instrumentos que deriven de la infraestructura calzan con esos objetivos. Entonces, eso fue lo que le expresamos al señor presidente. Bien, ¿y cuál fue la receptividad del planteo? No, el presidente lo recibió con agrado, y bueno, y tendremos que trabajar con el nuevo equipo económico, las nuevas autoridades para llevar esto adelante. Bueno, la idea general, central, digamos, es que cualquiera de nosotros pueda participar en este tipo de instrumentos y además ganar algo de dinero. Correcto. Digamos, Sí. tener retorno. Eso es como funciona en cualquier país desarrollado. Claro. Si queremos ser desarrollados, hay determinadas cosas que tenemos que hacer. Bueno, ha mencionado además la posibilidad de que los instrumentos puedan adquirirse, creo que lo leí en estos términos, por bajos montos en las redes de cobranza. Yo voy al Red Pagos, al Hábitat, y allí pido mi bono, mi cupón, a ver cómo funcionaría en la práctica eso. Bueno, eso es lo que estamos viendo, cómo se puede implementar. Claro, pero ¿cómo imaginan ustedes en principio? Cuando presentan el plan, ¿en qué están pensando? Y yo me imagino, nosotros nos estamos imaginando que así como usted puede ir a una red de pagos y pagar la factura de la UTE o de Antel, que pueda depositar en un instrumento muy líquido, que le pueda pagar una tasa de interés en pesos y que pueda acceder a retiros cuando lo desee. Y que eso lo pueda hacer no solo en una red de pagos, lo puede hacer en un banco también, lo puede hacer en cualquier lugar que sea accesible para el público en general. Bueno, en algún momento se había pensado en la posibilidad de que las propias empresas públicas tuvieran un papel más activo en el mercado de valores. Eso se fue diluyendo, hubo algunas experiencias. De hecho, también se imaginó en algún momento mercados a término, el sector primario, el agrícola ganadero también tenía como un impulso muy fuerte que luego fue decayendo, por ejemplo, como consecuencia de algunas circunstancias muy críticas que vivió el país. Pero ¿cómo están las circunstancias asociadas, por ejemplo, a la mayor participación de empresas públicas? Bueno, o sea, nosotros no podemos opinar al respecto de esto, porque esto es una decisión del Estado, pero sí nosotros podemos verlo del sector privado y ver las experiencias de otros países. Ajá, a ver. Y podemos ir a países en los cuales tenemos mucha afinidad, como es el caso de Italia, que en la década del 90 hizo una reforma de su mercado de valores, y la redinamización del mercado de valores italiano partió de las empresas públicas listándose en bolsa. Entonces, en lugar de ir a un modelo de privatización, como han hecho otros países de América Latina, una posibilidad podría ser un modelo donde la empresa sigue bajo la dirección del sector público, pero abre una pequeña parte de su capital en la bolsa. Eso genera muchos beneficios. Primero, que le puede generar una nueva base de capital a estas empresas, ¿no? Si hay que engrosar el capital, como es el caso de ANCAP, de UTE, de Antel, que han hecho fuertes inversiones, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta que gran parte de lo que aparece como déficit fiscal son inversiones que han hecho las empresas públicas. Después uno puede discutir si le gusta la inversión o no, pero... O sea, el componente de ese gasto tiene una explicación, por ejemplo, por el lado de la inversión. Correcto. Bueno, y hay también muchas veces un planteo referido a la necesidad de que la bolsa incorpore más tecnología. Estamos en un mundo que en ese sentido ha tenido un desarrollo fenomenal, asombroso. ¿Cómo ha incorporado o qué proceso se está siguiendo la bolsa para estar online con el mundo? Bueno, la bolsa aprobó el año pasado y estamos trabajando el desarrollo de un nuevo sistema informático que nos va a permitir a la bolsa conectarse en tiempo real y con
con todas las técnicas y requerimientos del mundo moderno, con sus corredores y sus clientes directamente. Este software está siendo desarrollado en este momento por la empresa GeNexus y entendemos que en menos de un año estará operativo. ¿Y eso qué significará en términos prácticos? Y en términos de inversión, es una inversión de la Bolsa de Valores de arriba de $1 millón. Ajá. Bien, y que repercutirá directamente en este caso en los actuales corredores de bolsa. Les permitirá a los corredores de bolsa poder manejarse más eficientemente dentro de sus escritorios de bolsa, lo cual les va a permitir atender una mayor clientela, que es lo que esperamos que resulte de todo este esfuerzo. Bien, vuelvo un poco al principio de la entrevista y apelando una vez más a lo cinematográfico, pero para ingresar a la bolsa también había como casi un ritual. ¿Cómo se está procesando hoy el ingreso? ¿Cómo se es corredor de bolsa en Uruguay hoy? Bueno, para ser corredor de bolsa hay que adquirir un título en la Bolsa de Valores de Montevideo. Primero, la Bolsa de Valores de Montevideo estuvo organizada hasta ahora como una sociedad civil. O sea que desde el punto de vista organizativo funcionaba como un club deportivo, una sociedad civil sin fines de lucro con un consejo directivo. Nosotros hemos retransformado esto con el amplio apoyo de todos los corredores en una sociedad anónima que está en proceso de aprobación en este momento. Esa sociedad anónima ahora va a tener accionistas. Entonces, esos corredores hoy son accionistas de una bolsa de valores, pero eso lo que va a permitir es que entren otros jugadores a ser accionistas de la bolsa de valores. Ahora bien, esa bolsa de valores otorga títulos, o sea, otorga el derecho a operar dentro de ese ámbito, ¿no? Como un puesto en la feria, ¿no? La bolsa es el mercado central y un corredor es alguien que tiene un puesto en el mercado central, ¿no? Para eso tiene que cumplir con determinadas normas de la propia bolsa y del Banco Central. Ajá. Acotar también su capacidad de competencia, digamos, no es una competencia salvaje, no es que yo presente los precios más bajos de todo el mercado central para captar. Bueno, hay un alto grado de competencia porque son 55 corredores, claro, y eso de alguna manera le garantiza al público en general de que va a tener un mejor servicio, de que va a tener tarifas ajustadas y también permite ir depurando y agregando nueva gente. Está bien, la imagen del mercado me parece interesante como para comprender el funcionamiento, pero cambiará notoriamente con esta configuración de la sociedad anónima, sin duda. Por supuesto. Bien, Pablo, finalmente, ¿cómo advierte el clima general de negocios y de inversiones en Uruguay? Bien, positivamente, o sea, uno cuando sale al exterior uno lo gratifica ver cómo Uruguay es un país reconocido y por el fútbol, obviamente, pero no solo por el fútbol. Uno habla con empresas en Europa, empresas conocidas, empresas de deporte. ¿Qué le nombra primero, a Luis Suárez o a José Mujica? A José Mujica. Hoy cambió eso entonces. No, Suárez uno puede hablar, lógicamente, es una figura, pero hablan de José Mujica. En definitiva el presidente Mujica en Europa ha logrado comunicar con el público europeo cosas que de repente a nosotros nos resulta quizá más difícil comprender viéndolo desde acá. Pero en un contexto de crisis en Europa, que no es una crisis económica, sino en algunos aspectos crisis de valores, la figura de Mujica resulta muy atractiva en este momento y sí, es el principal vendedor que tiene Uruguay hoy. Es el principal vendedor, o sea, esa exposición pública que ha tenido en el mundo repercute también positivamente, por ejemplo, en estas actividades económicas. Y no solo por su exposición, porque exposición han tenido más los jugadores de fútbol, pero es una cuestión de valores. O sea, el europeo percibe que hay un conjunto de valores que el presidente está reflejando sobre la sociedad uruguaya, porque no es el presidente por el presidente en sí, es la sociedad uruguaya. O sea, el presidente Mujica está reflejando una cantidad de valores que son de la sociedad uruguaya. Bueno, sobre un dato puntual, el futuro ministro Astori habló de un nuevo descenso del dólar, lo ratificó el Instituto de Estadísticas y seguramente converge hacia el rango meta desde el lugar del futuro ministro, o sea, considera que se va a dar. ¿Lo analizan ustedes minuto a minuto, digamos, lo que significa hoy por hoy el valor del dólar? Bueno, el valor de la inflación, perdón. Bueno, la inflación viene descendiendo, o sea, pero el problema de la inflación fue hace un par de años, que con la economía funcionando a todo ritmo y sin exceso de capacidad en la economía se empezaron a generar presiones inflacionarias, pero en los últimos 2 años eso se viene acotando. Por supuesto que a todos los agentes económicos nos preocupa la inflación, pero vemos, no tenemos gran incertidumbre al respecto. Sí, tener en cuenta que Uruguay es un país que está entre 2 países grandes, Argentina y Brasil, y Argentina está en una crisis permanente desde hace años, y Brasil hace 2 años que está en una recesión no declarada. O sea que tenemos que tener en cuenta,
cómo es la marcha de la economía uruguaya en este contexto. Y en ese contexto, el hecho de que Uruguay se mantenga todavía con una tasa de crecimiento que está por arriba de la media histórica, con ese contexto recesivo regional, hace que nos dé una señal de temperatura de que las cosas están andando bien. Lógicamente, las cosas andan bien, la inflación tiende a subir. Por el alto grado de consumo, digamos, interno. Como porque entra capital. Claro, está bien. Entra capital. Porque entra capital además. Bueno, muchas gracias. Decíamos lo de la inflación. ¿La variable más importante que advierten ustedes desde la operativa de la bolsa es la inflación o también con una mirada muy atenta sobre el dólar? O sea, nosotros, el ahorro en la bolsa de valores es a mediano y largo plazo. Entonces, las coyunturas, si la inflación está en el 8, el 9 o el 7, o el dólar está 24, 23 y medio, no es tan importante como el mediano plazo. Entonces, sí es más importante las políticas a mediano plazo. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es la seguridad que se le ofrece a los inversores? ¿Cuál es la capacidad de traer capital? ¿Cómo se integra Uruguay regionalmente? Esas son las cosas que son importantes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El señor presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Pablo Sitger. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telemundo. Seguimos adelante en Telebuendía recibiendo con muchísimo gusto esta mañana al señor presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Pablo Sitger. Buen día, ¿cómo anda, Pablo? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un hombre nuevo en una institución añosa, con gran trayectoria. Bueno, añosa, pero con gran trayectoria, como dicen ustedes, y asociada al desarrollo histórico del país. ¿En qué está la Bolsa actualmente, Pablo? La Bolsa está haciendo un proceso de retransformación que ya lleva un par de años, que nos está preparando para posicionarse y acompañar al país en esta nueva etapa de desarrollo. ¿Cómo ha repercutido en la Bolsa de Valores el resultado electoral, el proceso previo y qué expectativas hay sobre el futuro? Bueno, la Bolsa de Valores hoy día se operan bonos del Tesoro y el cambio electoral no ha reflejado nada, o sea, hay una gran tranquilidad en los inversores previo y post a la elección. ¿Qué cuestiones del imaginario colectivo les pesan más a la hora de explicar de qué se trata la Bolsa? Hollywood. O sea, la gente iba a apelar al tema del cine, efectivamente. La gente asocia la bolsa a las películas, como asociamos muchas de las realidades en el mundo, las asociamos a lo que hemos visto a través del cine. Ajá. O sea, esos fenomenales picos de estrés, la brutal especulación, por ejemplo. Sí, miren, yo tengo una actividad académica y justamente me toca dar una clase sobre bancos y el otro día le decía a los alumnos, digo que la mejor manera de aprender sobre cómo funciona las crisis en el sistema financiero es ir a un videoclub, porque para cada crisis hay una película. Y bueno, y eso se asocia generalmente a la especulación, a un modo de vida que es un poco distante al nuestro, pero eso no es la esencia de una bolsa. O sea, uno a veces asocia esa bolsa a una juventud bastante exitosas, a los yapis, pero las bolsas son mucho más que eso. Las bolsas son lugares donde se encuentran ahorristas y los demandantes de ahorro. O sea que si uno mira en Europa, todos los grandes países, los países que se han desarrollado más en Europa, son todos países que cuentan con bolsas exitosas, de larga trayectoria y con mucha solidez. O sea, países como Noruega, países como Suecia, países que han logrado llegar a estadios de desarrollo superior, son países que tienen bolsas de valores dinámicas. O sea, uno no solo tiene que pensar en esta modalidad en Nueva York tan activa. Hay otras formas de tener bolsas, quizá donde se trabaja en forma más conservadora. Claro. A propósito de Hollywood, lo último que fue el logo de Wall Street, digamos, como referencia en película. ¿O? No la vi, lamentablemente yo la vi en serio porque trabajé en Wall Street hace 20 años. Trabajó en Wall Street y es efectivamente así. Es una hiperactividad y es el mercado de valores más exitoso en el mundo, es un referente. Y lógicamente, lo que recoge el cine a veces no son los aspectos más coloridos del tema. Sí, en ese caso, inquietantes aspectos coloridos. Uno debería tal vez prejuzgar un concepto sobre el movimiento económico de la Bolsa de Montevideo asociado a los volúmenes que se mueven en el mundo, y diría es una gota en el océano. Pero en el historial, ¿ha evolucionado este movimiento? Mire, enfocándonos en la Bolsa de Valores de Montevideo, la Bolsa de Valores de Montevideo acompañó el desarrollo del país desde sus inicios. O sea, la Bolsa de Valores de Montevideo tiene una edad similar a la del Banco de la República, del Banco Hipotecario, que son las instituciones financieras más antiguas del país. En las buenas y en las malas acompañamos el desarrollo del país. Teníamos una bolsa que era muy